Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora, en las redes sociales. Busco en ti donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 19 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación, la programación especial que tenemos para el día de hoy, pues tenemos el privilegio de contar con el pastor Julio Cairiasco, doble porción en el día de hoy. Bueno, pero más que todo es festejar, digamos, que él ha sido parte de ese año que llevamos en esta emisora al aire. Ha estado con nosotros por los 2 últimos meses, 3 últimos meses, pero es de destacar realmente esa palabra que él nos está trayendo realmente cada semana. Es realmente esa palabra que es viva y eficaz. No es esta palabra que esté rodeada con doctrinas de hombre. Creo que él ha hecho un estudio bien a fondo, bien a conciencia de lo que realmente tiene que ver con el tema o el segmento de él que se estableció en el nuevo pacto. Muchos de nosotros no sabemos en qué pacto estamos, no sabemos cuál es el pacto nuevo, cuál es el pacto viejo, pero realmente pues el propósito que él tiene de enseñarnos, de mostrarnos realmente dónde estamos nosotros, de dónde estamos saliendo y para dónde y a dónde tenemos que llegar. El tema de hoy él lo ha titulado como Alumbrados por el Espíritu. Sabemos realmente que nosotros sin esa luz no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a poder salir de donde nosotros estamos. No vamos a poder avanzar. Entonces, este festejo realmente de este festejo hacemos partícipe también al pastor Julio Cairriasco, porque es una persona que en el poco tiempo que lleva con nosotros, con esta emisora, ha demostrado mucha disponibilidad, ha demostrado mucho dominio de lo que él está hablando, mucho conocimiento y sobre todo de esa sinceridad con la que él habla, de esa pasión con la que él habla. Es que uno poderse escuchar los mensajes de él y él se apasiona realmente con lo que está enseñando y lo que está hablando. Y eso solamente lo consigue una persona cuando sabe y cuando ha recibido esa revelación clara. De esa forma es que nosotros podamos hablar tan claramente, podemos mostrarle a una persona, podemos decirle, usted está equivocado, no está equivocado en un momento determinado sin llegar a ese juicio, porque no somos quien para juzgar, pero él nos sabe llevar muy bien, nos sabe sacar de un punto, del punto A y trasladarnos al punto B. Así es que realmente, Pastor Julio, quiero felicitarlo, realmente esos 365 días de esta emisora tienen que ver mucho en parte con presencia de conductores de programa como usted, con estos segmentos que tiene realmente, que nos llena realmente nos llena esos vacíos, llena esas falencias que nosotros tenemos, esas falencias que nos han dejado en nuestras historias pasadas, por todos los sitios que nosotros hemos pasado, llámese iglesia, llámese cualquier doctrina. Pero lo más importante es que tarde o temprano nosotros vamos a llegar donde tenemos que llegar. Y de ahí pues el eslogan de esta emisora, donde estás no es el final. Y yo creo que nos hace falta muchas cosas por recorrer, pero también estamos claros que el Padre manda, envía personas como usted, que son los que nos guían, nos orientan, nos muestran el camino verdadero, sin tapujos, sin restricciones, sin mostrarnos a ese Dios como que es un Dios de castigo, sin mandarnos a ocultar, porque siempre como que nos enseñaron a que nos ocultemos del Padre, porque Él es ese Dios que castiga, Él es ese Dios que realmente te está viendo como un pecador siempre. Pero eso ya hemos pasado, estamos en otro punto de la historia, pero esa historia verdadera donde hemos llegado gracias a palabras como las que usted nos da, Pastor Julio. Así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Saludamos a todos los que a esta hora se conectan por esta emisora. Busco en ti, donde estás, no es el destino final. Pues agradecidos primeramente con Dios, que nos da la vida, nos da la gracia, nos da la salud, nos da todo lo que dice Pablo: en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Y de que este espacio se haya puesto a la disposición, un espacio que lo titulamos Establecidos en el Nuevo Pacto, y de la necesidad de que tengamos como generación este entendimiento. Y digo como generación porque siempre que Dios habló, Él habló en generaciones. Recuerdo, por ejemplo, el pasaje de Hebreos 3,
cuando dice que él se disgustó contra esa generación. O sea, Dios no se disgustó con Moisés ni con unos pocos, fue contra una generación que no entendió, porque en aquel momento Moisés tenía claro, quizás de alguna manera, el propósito, pero no sirve que el líder tenga claro el propósito si la generación que va con él no entiende a dónde va. Entonces, desde la perspectiva de Dios, nosotros estamos aquí y como sabemos que conectamos con mucha gente, no solo en Colombia, sino en otras latitudes, y sabemos que la iglesia no es algo, por supuesto, pertenece a iglesias locales, etcétera, etcétera, pero cuando hablamos de la iglesia, cuando vemos en la Biblia que se nombra la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo donde quiera que esté. Y si podemos tocar el cuerpo de Cristo como generación y que esta palabra pueda fluir y ser una realidad en cada persona, entonces ha valido la pena cada espacio, cada tiempo, cada momento, y valdrá la pena todos los años que Dios nos permita estar, Jorge. Así es. Yo creo que lo más importante es tener bien claro, es tenerlo bien claro porque, como usted decía, el líder puede tener algo muy claro ya, pero si ese líder no sabe cómo mostrar lo que tiene claro, cuál es el objetivo que estamos haciendo en la reunión. Podríamos decir que estamos perdiendo el tiempo, porque la claridad la tenemos que tener todos. La claridad no fue hecha para ciertas personas. La claridad fue puesta y dispuesta para que todos entendamos realmente de qué somos parte, qué representamos, qué somos y lo que podemos hacer cada uno. Pero realmente nos han enseñado a que nos tenemos que esconder detrás de alguien para que ese alguien sea el que clame por nosotros, el que pida por nosotros, y aparentemente pensamos que es la única persona que recibe todos los beneficios. Pero en el, cuando estamos hablando del nuevo pacto, todos fuimos creados, o sea, en el nuevo pacto decimos, todos fuimos creados a imagen y semejanza. Y cuando decimos a imagen y semejanza, estamos hablando de un solo nivel. No hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y como tal, pues tenemos derecho a disfrutar de lo que pensamos que es para ciertas personas. Todos tenemos el mismo derecho. ¿O no, pastor? Pablo dice, mire que el famoso pasaje, no creo que haya predicador, que no haya predicado, no lo haya leído, es un pasaje que está allí, el de Efesios 4:11, dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y él dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ya el verso 13, Pablo dice una frase que tiene que retumbar en esta generación. Pablo dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Es interesante porque Pablo no dice hasta que ustedes lleguen. O sea, dando a entender, pues yo ya llegué y ustedes vean a ver cómo hacen. No, Pablo es el apóstol, ¿sí? Lamentablemente el sistema que nos improntó a nosotros, porque creo que de ahí venimos todos, nos improntaron en una estructura piramidal, vertical, donde el gran apóstol está por allá arriba y el gran reverendo está por allá arriba y el profeta está por allá arriba y de ahí para abajo, entonces los demás miran a ver a qué hora llegan. Y algunos gozan de unos privilegios muy grandes por ser parte de algo o por tener el nombre de tal o el cargo tal o los cargos tal. Y el que no está a esa altura, pues es como que es un cristiano de segunda clase. Y Pablo nos da una lección y Pablo dice, el ministerio no son jerarquías, el ministerio son funciones. Funciones, porque en el cuerpo de Cristo esto es horizontal, esto no es vertical. Aquí hay una sola cabeza que es Cristo y de ahí para abajo se nos ha dado funciones. Bueno, usted es maestro, usted es apóstol, usted, sí, usted, y por allá en otro lado en Corinto dice, bueno, el que canta, el que ora, etcétera. Pero esto es un cuerpo que cada uno tiene una función. No estamos aquí para creernos más que los demás, ni para pisotear al contrario. Estamos aquí más bien si como cuerpo alguien no lo entendió, yo me voy a bajar. Por eso Pablo decía, yo me tengo que hacer griego para el griego, judío para el judío. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que todos lleguen. Y mire que esta estructura que nos enseñó a nosotros es tan
tan equivocada que si una persona de alguna manera no entendió, no sirve, no importa que se vaya, vendrá otro. No, ¿cómo se le ocurre? Si esa persona, mire, le voy a nombrar otro pasaje de Pablo, mi amado. Pablo en la oración que hace, y es interesante, en Efesios 3, del 14 en adelante, Pablo dice, por esta causa doblo mi rodilla al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los que están en el cielo y en la tierra. Y dice, para que nos dé, ya ahí Pablo empieza a hablar en plural. No, Pablo no dice para que me dé, no, Pablo está orando por la familia de la fe celestial y la terrenal también. Y Pablo dice, para que nos dé, conforme a la riqueza de el ser fortalecidos, plural, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros, plural, nuestros corazones, para que cimentados y arraigados en amor seamos plenamente capaces de comprender, y dice, con todos los santos. O sea, Pablo dice, si no lo comprenden todos los santos, no sirve. O sea, si le pasa a uno y no le pasa a todos, aquí hay un problema. Porque esto es un cuerpo. Esto es o sea, Pablo dice, ¿y por qué con todos los santos? Porque cada uno tiene una medida de Cristo que tiene que ser expresada y manifestada. Por eso Cristo debe habitar allí, debe formarse, debe crecer, debe ser, y esa es la idea del Evangelio. La idea del Evangelio, cuando una persona es añadida a la iglesia, el cuerpo de Cristo, sabes que Dios añadió una persona para que su vida, su vida, la vida de su hijo, sea expresada y manifestada, y que esa persona llega a un cuerpo, no llega a una institución, no llega a una organización, no llega a un ámbito de jerarquías donde, bueno, ahora como usted llegó, usted es el nuevo, entonces usted está por allá abajo de último. No. Eso no, quizás no los inventamos nosotros en las tradiciones que traíamos, pero no creo que haya sido la idea de Dios nunca, ni la será. Y Dios está en esta generación haciendo que eso realmente sea lo que se implemente, que su cuerpo en total sea edificado. Por supuesto, mire, yo he hablado con, Jorge, yo he hablado con ministros, no, hermano, es que la jerarquía hay que hacerla valer porque si no, no te respetan. Y dice, no, es que usted no está aquí para hacer valer jerarquías. Y ese es el tema que estamos hablando en el espacio de estos días de las 6, pues estamos hablando es que el gobierno es del espíritu, no del pastor o del ministro. Cuando tú y yo estamos bajo el gobierno del espíritu, hermano, obviamente usted va a estar bajo sujeción de su pastor, bajo sujeción del apóstol, pero eso es una cosa que no impone la persona, eso es algo que el espíritu revela dentro. Y entonces ahí es maravilloso estar bajo autoridad y estar bajo sujeción y estar bajo obediencia. Yo estoy totalmente de acuerdo que yo tengo que estar bajo un pastor, bajo liderazgo, porque yo tengo que estar bajo autoridad para tener autoridad. Eso es un principio eterno. Eso pasó cuando Jesús habló recuerda el milagro del el centurión, el siervo del centurión. El centurión le dice, ¿sabe por qué, Jesús, usted puede hacer eso? Porque es que yo soy hombre bajo autoridad y le digo a aquel que haga y lo hace, y le digo a aquel que vaya y va, y le digo a aquel que... Y entonces, claro, como yo estoy bajo autoridad, yo tengo autoridad. Era lo que él le estaba diciendo. Tú estás bajo la autoridad del Padre, obviamente, entonces tienes autoridad. Pero no se puede, la autoridad no es algo que se impone, ¿no? Y que se demanda y que se exige. Eso es algo que el Espíritu, al estar bajo el gobierno de Dios por el Espíritu, eso va a fluir. Y por supuesto, vamos a tener una manera muy diferente de llevar la iglesia. ¿Por qué? Porque no es algo que yo impongo en lo humano, es algo que se revela por el Espíritu. Así es. Y cuando está hablando de partes del cuerpo, pero es que no nos han enseñado qué es un cuerpo, qué hace un cuerpo. Entonces vamos a lo que es a nuestro estudio, en nuestro bachillerato nos decían cuáles eran las funciones del cuerpo que hace cada parte, pero no le daban esa capacidad, digamos, no decían qué tan principal
es un órgano, una extremidad en el cuerpo, como que si no lo tienes vas a dejar de hacer esto. Nunca nos enseñaron eso. Y eso sí aplica mucho para lo que son los principios bíblicos. De hecho, cuando nosotros llegamos y ese cuerpo, como que ciertos líderes lo han convertido como en, debe ser un cuerpo celestial. Debe tener unas manos prodigiosas. Si no tienes manos prodigiosas, pues tienes que empezar a hacer fila. ¿Por qué? Porque queremos servir. Pero como tú quieres servir, no tienes manos prodigiosas, tienes que empezar a hacer fila para que tengas esas manos prodigiosas. Y de pronto ellos piensan que esas manos prodigiosas se consiguen mientras nosotros empezamos a leer un libro, mientras empezamos a leer digamos, un libro que ellos escriben. Los prodigios no se consiguen. Los prodigios No, ya los tenemos, ya vinimos con esas manos prodigiosas. Lo que pasa es que ellos piensan que esas manos prodigiosas solamente la tienen ellos nada más. Y que de ahí para arriba, como que esa impartición de esas manos prodigiosas, ellos son los que las hacen. Y realmente yo recibo mis prodigios porque un líder me dice, usted tiene estos prodigios. Desafortunadamente llegamos a ese punto. Pero hasta dónde llega como la barbaridad de nosotros de creer que todos mis dones, talentos me pueden ser dados y me pueden ser arrebatados por un líder que está allí y que no está muy de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo creo. ¿Por qué? Porque realmente yo también tengo mis revelaciones. Yo recibo revelaciones realmente del Padre, al igual que cualquier otra persona que esté en comunión con Él, eso sí, pero tenemos que tener claro que esa revelación realmente yo la tengo que aplicar. Pero si no estoy en ese sitio donde a mí me dejan aplicarla, yo estaría botando mis dones y talentos. De hecho, yo creo que por eso se ve tantas personas que se están moviendo de congregación a congregación. ¿Por qué? Porque como tienen sus dones, talentos, sabemos que los tenemos y allí nos los dejan aplicar, entonces decimos, vamos allí a este otro lado a ver si allí la podemos aplicar. Desafortunadamente caemos a un mismo sitio. ¿Qué pasa con nuestros dones y talentos? Se están enterrando solamente porque alguien no permitió que yo hiciera lo que el Padre dijo que tenía que hacer. En el momento, yo me tengo que declarar responsable de no dejar que esa persona use sus dones y talentos y de igual forma los multiplique. ¿O no, pastor? mira, yo estuve en un ministerio muy conocido y cuando yo empecé allí, los primeros 3 años estuve bajo un pastor que era uno de los principales del ámbito, y él dirigía una reunión semanal que era famosa, y la reunión se llenaba, siempre había bastante gente, y yo estuve ahí, y créame, en 3 años jamás me dejó abrir un servicio o hacer la oración de la mitad. Y yo un día le dije, pastor, pero mire, yo llevo tanto tiempo, y al menos deme una oportunidad. No, es que usted no está listo. Usted es un líder en formación, imagínese. Porque para este tipo de estructura, las personas nunca están listas. Ellos son los que están listos, ellos son los que están arriba, ellos son los ungidos. Mire, y ahí es donde se pervierte el evangelio. Y ahí vuelvo otra vez, nosotros hicimos una serie, Cambio de Sacerdocio. Porque es que, lamentablemente, amado, mire, yo pasé por un seminario bíblico y eso a mí nunca me lo dieron allí. O sea, lo más terrible, no sé qué palabra utilizar, espantoso que puede pasar. Yo hablaba con otro pastor también de jerarquía en estos días que me dijo, necesito hablar contigo. Y yo le decía, pastor, es que todo lo que nosotros nos improntó en este evangelio que nos dieron, se hizo bajo un sacerdocio que está muerto, que está abrogado, porque en el antiguo pacto, por eso, si vamos a hablar de las bondades de tener este segmento, es, hermano, saber que usted está establecido en el nuevo pacto, es Dios que le alumbra los ojos del entendimiento para que usted no pase sus días en vano. Porque una persona en el antiguo pacto, esa era la figura, estaba el sacerdote, entonces la gente iba donde el sacerdote, ¿cierto? Ore por mí, le llevaba la ofrenda, usted presente al altar, usted interceda por mí, y lamentablemente, sin entender la cruz, sin entender a Cristo y su sangre preciosa derramada, dice la sangre del nuevo pacto, lo dice,
Y es hasta paradójico porque yo estuve en miles de cenas del Señor, o la Santa Cena como la llaman ellos, y hablaron del tema, pero yo nunca entendí qué significó esa sangre del nuevo pacto. Nunca entendí, porque ellos operaron y siguen operando bajo la tradición como que si fueran sacerdotes levitas, como que ellos están allá en el tabernáculo y entonces, hermano, pasen al altar. Yo, o sea, yo soy el ungido que oro por usted, yo soy el ungido que le tiro la unción, venga aquí para que yo lo unja. Y yo no digo que no hay un hombre que pueda ministrarme una palabra, ministrarme y ponerme las manos. Yo no estoy diciendo eso como cuerpo, eso puede pasar. Lo que sí estoy diciendo es que en ese ámbito hay una persona que es ungida, el reverendo que está arriba, el ministro que está arriba y abajo los demás no tienen posibilidades y él no. Es más, es tan violento que le dicen a usted, no vino al culto, se perdió la bendición. Y no le estoy diciendo a la gente que no se congregue. Yo no estoy diciendo esto porque mucha gente me ha dicho, pastor, pero usted está hablando. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que te estoy haciendo es que yo no voy a una reunión para que Dios me bendiga. Yo voy a una reunión en calidad de bendecido. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, como no se entendió toda esa liturgia, todo ese rito, toda esa ceremonia, traspasó la cruz. Entonces, eso es lo que tenemos hoy, ungidos, apóstoles, profetas, ministros, que son los ungidos, los que están arriba, y ellos deciden si tú sirves o no sirves. Lo que usted decía, vamos a hacer la filita, vamos a hacer el discipulado 1, el 2, el 3, vamos a hacer la escuela, quizás por ahí en 5 años esté habilitado para que abra un culto. Entonces, claro, eso genera, ¿qué, Jorge? Corrupción, porque la gente dice, no, yo sé que Dios me llamó. Entonces, cuando no hay la madurez, entonces el enemigo, por supuesto, utiliza todo eso. Entonces, de ahí es donde salen los que se llevan gente, los que arman aquí, los que arman allá, ¿por qué? Porque como no se está edificando la iglesia, entonces, o sea, uno arma lo que llamamos nosotros, arman el rancho aparte. Otros buscan un lugar donde, y resulta que en otro lugar es lo mismo, y esa persona que tuvo un llamado genuino de Dios, que tuvo talento, dones, habilidades, que en él hay una gracia, termina aburriéndose, termina decepcionado del evangelio y dice, esto como que servir a Dios no es para mí, y abandonan la fe porque el sistema, que es lamentablemente donde fue improntado, le hizo ver que él no era la persona o sea, la persona puede decir, Señor, yo creí todo lo que tú me dijiste, pero fueron tus apóstoles, tus ministros los que me dijeron que yo no servía para nada. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Me dedico a otra cosa. Y eso lo hemos visto en esta generación. Lamentable. Yo vengo de esa generación. Yo acabo de cumplir 50 años, Jorge. Yo soy del 70, modelito 70. Y cuando yo tenía 10 añitos, era el siglo pasado, en los años 80, eso en las iglesias, no, eso no, ¿cómo se le ocurre que usted, que Dios, no, hay que hacer la colita, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque el pastor, y usted sabía que del púlpito le decía, es que el pastor soy yo. Y sí, claro, si usted es el pastor, pero yo no voy a estar bajo mi pastor porque usted me diga, yo estoy bajo pastor porque el Espíritu lo revela. Si usted lo impone, usted está haciendo algo que no es. Entonces, por eso la importancia de un segmento como este, porque cada palabra que tratamos de impartir desde, como usted dijo, desde la pasión. ¿Y sabe por qué, Jorge? Porque como ya yo estuve allá, yo soy como una especie de lo que llaman los testigos arrepentidos. ¿Qué es un testigo arrepentido? Es aquel que sabe cómo funciona, por ejemplo, el ámbito del crimen, porque él estuvo ahí. Sí, y él sabe cómo se hace el negocio, cómo se hace esto, cómo se vive bajo la criminalidad. Entonces, cuando se arrepiente, él va y le cuenta a la policía cómo se hacía allá. Mire, ustedes quieren agarrar a la gente, aquí se hace así, así, aquí los agarran. Y ya, yo soy un testigo arrepentido, ¿por qué? Porque yo sé cómo opera el sistema, yo estuve ahí, fui parte de eso. Y me da vergüenza muchas cosas. Yo dije, Señor, yo no puede ser que yo haya enseñado eso, que yo haya impartido eso, pero estuve ahí. De alguna manera fuimos víctimas y victimarios. Víctimas porque nos dieron algo que no era, y victimarios porque lo repetimos porque asumimos que eso era.
hasta que en una generación, yo por eso pues, quisimos colocar hoy, alumbrados por el Espíritu. ¿Cuál era la oración de Pablo, Jorge? Señor, alumbra los ojos del entendimiento. Mira, qué curioso es que Pablo nunca oró por las necesidades de los hermanos. Date cuenta en las cartas de Pablo, no hay una oración para que a los hermanos les fuera bien. No hay, Señor, los hermanos en Corintios se quedaron sin trabajo, dales trabajo, ¿no? Señor, los hermanos en Colosas no tienen casa, Señor, dales casas, ¿no? Señor, los hermanos en Filipenses están endeudados, Señor, págale las deudas. Yo nunca vi, yo no digo que Pablo no la hiciera, pero no quedó registrada, y si no quedó registrada, debe ser que el Espíritu Santo no le daba la importancia que nosotros quizás le damos. Usted ve las reuniones de nosotros, hermano, y sobre todo si son reuniones de oración. Vamos a orar por las peticiones de los hermanos. ¿Cuál es su pedido, hermano? Que la salud, que todo eso. Y se ora por todo, menos por lo único que se tiene que orar. Pablo decía, mire, oremos para que Cristo sea una realidad en su iglesia. Pablo dice, en él están completos. Lo que pasa es que ustedes están buscando todo lo que el Padre ya les entregó a Cristo fuera de él. Entonces, Pablo decía, si Dios revela a su iglesia la realidad de lo que ahora en Cristo tienen, entonces sabe que en Cristo ya el Padre les entregó todas las cosas. Aquí no es los problemas de la gente, pero ¿sabe qué pasa aquí, Jorge? Que tenemos el síndrome de Galileo Galilei. ¿Cuál es el síndrome de Galileo Galilei? Galileo Galilei en su tiempo se atrevió a decir que la Tierra giraba en un eje mayor a su propia órbita. Y vino la Iglesia Católica y le dijo, mire, en su tiempo, le dijo, mire Galileo, usted guárdese su teoría, no vuelva a decir eso, porque si usted dice eso, aquí usted, su cabeza va a rodar. Galileo Galilei se guardó sus teorías, eso se puede conseguir ahí en Google, lo buscamos y ahí está, y se guardó la teoría y después se demostró que lo que dijo era verdad, que la Tierra no era el centro del universo, sino que ella giraba en una órbita mayor a ella misma. Entonces, cuando tú llevas eso a la iglesia y tú decirle a la gente que el hombre no es el centro del mensaje, sino que el centro es Cristo, a ti la estructura te va a decir, usted no venga a hablar eso aquí lo que hay es que ofrecerle a la gente las bendiciones, hay que ofrecerle a la gente los milagros, hay que ofrecerle, vea, Jorge, ve el nombre de los cultos, ¿cómo se llaman los cultos? Mañanas de bendición, lunes de milagros, martes gloriosos, miércoles de liberación, jueves de restauración, noche de cielos abiertos, o sea, todos los cultos son apuntados a que ese día Dios le va a dar a usted algo. Entonces eso es lo que hace atractivo la reunión, que el hombre vaya a buscar la dádiva que Dios le tiene y Dios dice, oye, pero ¿cuándo van a hablar de mi hijo? ¿Cuándo les van a impartir a Cristo? Porque es que en Cristo ya está el milagro, en Cristo ya está el cielo abierto, en Cristo ya está la restauración, en Cristo ya está la liberación. El mensaje sería Cristo. Pero ese mensaje ha quedado ausente de un sistema que la verdad, pues ya Dios no cuenta con él, pero ahí está todavía, persiste, pero es Dios el que soberanamente hoy, amado, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y una persona conecta y una generación conecta con esta verdad y créame, vamos a vivir para manifestar y expresar el Cristo que nos habita y el Cristo que nos fue impartido. Así es cierto, pero desafortunadamente se nos han enseñado que para nosotros servir, eso toma tiempo. Y nosotros necesitamos una preparación y realmente nos van llevando y ni siquiera nos van diciendo, no, es que vaya practicando mientras va estudiando. No, cuando usted termine sus 5 o 10 años de discipulado, es donde vamos a entrar a analizar si usted de verdad está apto para servir o para no servir. Mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para decir si una persona es apta para servir en un ministerio realmente que no es mío? Es un ministerio que el Padre creó, lo montó allí realmente. Yo soy un administrador y yo como administrador realmente no estoy apto para decir si una persona entra o no entra. Lo que yo hago es supervisar. Como líder tengo que ejercer una supervisión.
pero no para controlar y no para juzgar y decir es apto, no es apto, espere 5 años, espere 10 años, es que usted se tomó una cerveza ayer, usted ya perdió, usted cometió el pecado más grande del mundo, es que usted esto, usted aquello. Empezamos con ese periodo de juicios. Y cuando nosotros vamos a ese periodo de juicios, lo que estamos es, primero que todo, me hago responsable de los actos, porque no dejé que esa persona entrara a, digamos, a definir sus dones y talentos por un juicio que yo hice, un juicio humano, porque no tenemos la capacidad para ser jueces todavía. No tenemos esa capacidad y no nos ha sido dada esa capacidad de jueces. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos somos jueces corruptos, podríamos decirlo así. Tenemos que pasar por ciertas reglas, tenemos que pasar por ciertos límites que de pronto se salen de lo que es lo normal, de lo que es lo real, para poder empezar a decir, yo tengo que servir, yo puedo servir, yo siento que el Espíritu me dice que yo tengo todo esto, que alguien lo está necesitando, pero no, hay alguien que se me está oponiendo, alguien que me puso una muralla y esa muralla realmente me ha estancado. Y como decía usted también, si yo veo realmente que tengo tanta interrupción en esta vida en la que yo estoy entrando, más bien yo me quedo aquí a este lado, que a este lado no me molestan, no me dicen usted tiene que servir, no me dicen usted tiene estos dones y talentos, no me dicen usted es parte de un cuerpo, ponga a funcionar esos miembros realmente que usted tiene, no nos dicen eso. Entonces nos inclinamos por la vida fácil. Y fácil entre comillas, porque no sería fácil realmente no estar alejado de lo que las funciones que uno tiene que cumplir como embajador, como juez, como sacerdote, como en ese sacerdocio en el que nosotros estamos, eso realmente va a empezar a opacar lo que es ese reflejo que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. Y si este reflejo está bien opaco y no podemos transmitir, no podemos dar ese mensaje al que está al frente, al que lo necesita, estamos en otro punto. Y yo creo que el Padre, así como te da un mensaje, le dice a una persona que debe escuchar ese mensaje. Entonces, eso es como, digamos, hay una acople que hay. El Padre le da su mensaje a quien tiene que emitirlo, pero también le pone a esa persona al frente tuyo para que escuche ese mensaje. Si yo tengo ese mensaje y no lo doy, realmente estoy realmente cometiendo un error por omisión. Estoy dejando que alguien más vaya y de ese mensaje y posiblemente lo vaya a dar de una forma totalmente equivocada, de una forma fuera del contexto y de una forma que realmente que él no va a entender. ¿Eso qué va a proporcionar? Que yo le dije a esa persona de lo que es ese camino que el Padre ha preparado para cada uno de nosotros. Somos responsables, pero nosotros esa responsabilidad la dejamos a un lado, porque como yo soy el líder, yo soy el sacerdote, yo soy este, yo soy aquel, yo soy el jerarca, a mí como que esas omisiones no me afectan, pero tenemos que No, porque todos somos responsables de lo que nosotros hagamos, bueno o malo, y no hemos entendido entender eso. es que lamentablemente uno de los análisis que hacemos en esta generación, en este tipo de congregaciones, de ministerios que se han levantado y que sí son conocidos en el mundo, pero que no están en la verdad presente y que no operan desde el nuevo pacto y la realidad de lo que somos en Cristo, es que ellos han convertido la iglesia en una empresa. O sea, la iglesia es un organismo vivo, donde todos somos parte de un cuerpo, es horizontal, ya lo acabamos de decir, pero entonces ellos han establecido, es una empresa donde establecen metas, ¿no? Que hay que alcanzar esto, que hay que construir tantos edificios, tantos grupos, tanto en las finanzas hay que lograr tanto, 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 tanto. Entonces son metas. Entonces los pastores, generalmente son como los principales, ya no son pastores, son gerentes, son jefes, son mandamás. Porque como hay que trabajar para cumplir unas metas, entonces el enfoque es ese. Y finalmente el obrero, el líder, el ministro que está allí, ya no es visto como tal, sino ese líder, ese ministro es visto como un empleado. Y más si le dan algún tipo de ayuda. Si le dan algún tipo de pago, entonces usted tiene que trabajar porque le están pagando. ¿Ah? Entonces, finalmente, si ese empleado no está a la altura de la satisfacción que el sistema ha colocado como metas, entonces
usted es un mal empleado. ¿Y qué hacen con los malos empleados? Los echan. Yo he visto esa realidad, Jorge. Yo la he visto. O sea, usted no dio los resultados que esperaba. Mire, las metas no se alcanzaron. Mire, usted ya no le renuevan contrato. Imagínese usted la corrupción que hay. Esto es desastroso, esto es, y lo que usted decía, la otra parte que usted tocaba era que un error, mire, todo ministro religioso, porque para mí hay dos ministros, está el ministro competente y el ministro religioso. El ministro competente te habla desde la plataforma del entendimiento del nuevo pacto. El ministro religioso te habla de toda la Biblia, pero no entiende nada. No sabe de qué te está hablando. Entonces, o sea, ellos tienen un sistema judicial humano donde una persona, el ministro religioso, ante un error, lo mata. Un ministro competente, una persona, ante un error, lo mira con misericordia. Por eso es que parece que este es un punto, quizás abarcaría mucho más para explicarlo, pero voy a tratar. Pablo dice, mire, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si nosotros pudiéramos entender que Dios no nos ve desde la vieja naturaleza. O sea, Dios dice, yo lo veo en Cristo y en Cristo lo veo santo. ¿Cómo? Pero está fallando. Por eso es que un ministro competente, a pesar del error que pueda tener, y no es que lo vamos a aplaudir y no es licencia para pecar, puede ocurrir, sabe que la realidad de esa persona en Cristo es otra. Entonces lo ayuda. Le dice, mira, tú tuviste este error, caíste en esto, fallaste en esto es producto de tu naturaleza vieja, esto es producto de la expresión de tu viejo hombre, pero la idea es que Cristo se ha formado, le tiene misericordia, lo ama, lo abraza, lo levanta, lo impulsa, lo proyecta y no lo abandona. Ah, no, el sistema no hace eso. Mire que a mí José, ¿recuerda a José el de la Biblia? José es un tipo de Cristo extraordinario. José, cuando los hermanos, eso está por allá por el capítulo 50 de Génesis, los hermanos, ya el papá está muerto, entonces los hermanos dicen, oiga, mira, a nosotros nos hemos salvado porque es que el viejito estaba vivo, pero ya se murió el viejo, ahora sí José va a tomar represalias. Y ellos van a hablar con José y mira, José, nosotros queremos que tú sepas, sí, José, sí, entiende. Y José les dice, ¿ustedes con qué vienen? Y José les dice una palabra, les dice, ¿es que acaso estoy yo en lugar de Dios? Le dijo José, yo estoy en lugar de Dios no. Es más, ustedes hicieron eso mal, pero todo eso era parte de un plan para traerlo a bien. Era Dios en el asunto. Yo no, mire, es que es tan tremendo, Jorge. Cuando tú miras el Salmo 105, versículo 17, Salmos, esa escritura a mí me sacudió en algún momento de mi vida. Salmo 105, 17 dice, envió pues a un varón delante de ellos, a José, el que fue afligido sus pies. Bueno, ahí dice que en cárcel pusieron su persona hasta que se cumplió la palabra, pero me llama la atención que el texto dice, envió a un varón, a José. Lo dice Salmo. Acuérdate que la hermenéutica enseña que la Biblia es su propio intérprete. Pero cuando tú lees Génesis, tú no ves a Dios en ningún lado. Tú dices a unos hermanos que lo venden, ¿sí? Que lo tiran a un pozo, a un Potifar que lo esclaviza, a la mujer de Potifar que le dice, lo injuria, ¿sí? Lo difama, con mentiras lo mete en la cárcel y finalmente de la cárcel sale al palacio. Tú ves personajes nefastos en la vida del hombre para hacerle daño. Eso es en Génesis, pero ya Salmos te aclara, no fueron los hermanos, no fue Potifar, no fue la mujer de Potifar, fue Dios que lo envió. ¿Aló? Así es. Fue Dios que lo envió en un proceso. Nosotros tenemos la tendencia que cuando al hermano le pasa algo, el hermano está en pecado. ¿Ah? No, eso le pasó. Y tenemos un sistema judicial tan humano que ni siquiera medimos lo que decimos. No pensamos qué proceso tiene Dios con una persona, a dónde Dios lo quiere llevar, sino que de una vez juzgamos y no, hermano, hay que tener cuidado con eso.
Nadie sabe el proceso que tú vives, ni dónde Dios te trae, ni a dónde Dios te lleva, para que tú en un momento determines si una persona está o no está, si la sacas o no la sacas, si está dentro o está afuera. O sea, perdóneme, yo le dije a una persona también, ¿sabe qué pasa? Que ustedes parece que se creen los dueños de la iglesia. Perdóneme, Pablo dice en Hechos 20:28 que la iglesia se la ganó el Señor con su propia sangre. Tenga cuidado con eso, porque la iglesia fue una herencia del nuevo pacto por la sangre. Lo que en Génesis vemos, Jorge, como una figura, como un tipo, como una sombra, ese famoso no es bueno que el hombre esté solo. O sea, yo pensaba, Jorge, cuando estaba soltero, mira, Dios no me quiere que yo esté solo. Ese texto no era para mí, Jorge, ni para ti, si estás soltero, ni para ningún soltero. Dios está escribiendo su diseño eterno y en un tipo y en una sombra de figura le crea a Adán y a Eva, y lo que Dios está diciendo, no es bueno hacer el propósito eterno con mi hijo solo. Yo tengo que hacerle una ayuda idónea, le tengo que hacer la iglesia. Entonces, ¿qué hace? En una figura y en una sombra, manda a dormir a Adán. ¿Qué fue lo que mandó a hacer Dios con Jesús? Lo mandó a dormir ¿a dónde? En la cruz, porque dormir es muerte. ¿Qué le abrieron a Adán en el sueño? El costado. ¿Qué le abrieron a Jesús allá en la cruz? El costado. Cuando Adán resucita o se levanta de ese sueño, que era la figura, ¿a quién tiene? A Eva. Cuando Cristo resucita y se levanta del sueño, ¿quién está? La iglesia. Eso es algo ya debe ser a veces para nosotros. Se la gana con sangre y ahora yo voy a utilizar su iglesia y yo voy a decir quién sirve, quién no sirve, quién vale, quién no vale, a quién echo y a quién dejo. Yo creo que hay mucho atrevido una persona que opera desde esa plataforma, ignorando. Sí, eso es bien importante. Ignorando. Sí, que para ese momento no hemos entendido que nosotros somos mayordomos o administradores de eso que hay, que existe, de eso que ya alguien más se ganó, como fue su sangre. Y empezamos a ejercer ese juicio que no tiene ningún sentido, y por ese juicio realmente no hemos podido entender que yo soy el único que estoy cometiendo un error contra mí mismo por estar juzgando a alguien más. Yo, como decía usted, no sé qué es lo que está pasando con esa persona para yo decir, es que se lo tenía merecido, es que se lo ganó, es que está pagando las circunstancias, las situaciones de todos los hechos o los errores que ha cometido. Somos muy especializados en eso. Y nos justificamos en, como decía también, hablando de esos gerentes, los han enseñado a que ellos tienen que buscar es cantidad. Y en una iglesia entre más grande, mejor. Una iglesia entre más grande, entre más cantidad de personas tengan, es mejor, pero pues solamente por los diezmos. Pero realmente en esa parte espiritual va a ser mucho más difícil alimentar tantas personas. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en otra cosa. No digamos que es imposible, pero nos estamos enfocando más en lo económico que en lo espiritual. Y esa es la idea. Por eso es que hay que ejercer metas. Tenemos que tener 1.500 más este mes. Tenemos que hacer esos conciertos porque esto es lo que atrae a las personas. Y seguimos guiados por esa situación equivocada que hemos vivido y que desafortunadamente seguimos viviendo a través del paso de los años. Nuestra vida se nos va y se va yendo a poquito. En un momento determinado nos vamos haciendo viejos y nos damos cuenta que nunca disfrutamos de lo que de verdad teníamos que haber disfrutado, que era ese pacto con el Padre, lo que Él nos entregó realmente, su promesa, la promesa que nos hizo, que esa promesa nos las hizo a todos, no se la hizo a alguien especial, no seleccionó, no creó jerarquías. Ustedes, sea el de 80 años o el de 10 años, son hijos. Ustedes son parte de ese reino. Ustedes son embajadores realmente. Y como embajadores no tienen derecho realmente a que unos vivan mejor que otros. Todos estamos al mismo nivel. Pero no es fácil, no es muy fácil entenderlo hasta mientras no haya esas personas que estén siempre con lo mismo, dándole y dándole lo mismo. Siempre que nos digan, mire, usted todavía no está apto, siga aquí, siga practicando, siga estudiando, no importa,
demore 10, 15 años, pero ese discipulado pues lo tiene que memorizar. Y como decía usted, de pronto, si está de buena suerte, pues le damos la opción de que abra un servicio o de que, o de que dirija una oración, porque dirigir una oración en la iglesia es un privilegio grande. Y nosotros fuera de eso nos sentimos orgullosos cuando nos dan ese privilegio. Es lo más sensato que nosotros tenemos y que ejecutamos, así como de una forma robótica. Y nos creemos más que el que está al lado mío, porque yo pude dirigir una oración porque el padre, el pastor, me dio ese derecho y a esta persona no se lo dio. Entonces yo empiezo a mirar solo por el hombro, por mi hombro. Y ahí es donde viene el libro. Bueno, doctor Julio, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias nuevamente por el empeño, por la disciplina, por ese agarre que usted tiene para mostrar lo que es la palabra, para enseñarnos realmente cómo lo enseña, para estas analogías que usted pone, que usted da realmente que son bíblicas, porque no estamos mostrando algo que no sea real. Pero solamente se entiende cuando tenemos esa revelación del Padre y cuando somos realmente alumbrados por el Espíritu Santo, que es el que siempre nos guía, el que siempre nos orienta. Y bueno, muchos éxitos, Pastor Julio, y ojalá que podamos tenerlo en esta emisora por mucho más tiempo y nos siga ilustrando realmente y nos siga haciendo entender que no hay diferencias entre los hombres y que no somos quien para crear diferencias entre nosotros mismos. Sigamos a un mismo nivel y cuando estemos a un mismo nivel, todos vamos a flotar. Todos vamos a saber realmente quiénes somos y de qué hacemos parte. Cierro con esta frase, Jorge. La iglesia no crece cuando el auditorio está lleno de gente. La iglesia crece cuando la gente está llena de Cristo. No se evalúa porque llenamos un auditorio o un templo humano. Se evalúa de cuánto Cristo se formó, que eso es lo único que el Padre está evaluando, de hecho. Ese sí está evaluando. Que lo que evalúa es, ¿mi hijo creció? No, ni siquiera hablan de mi hijo. Ay, no. Mire, si Dios fuera como el monito del WhatsApp, Dios viviera así. Así es. ¿Qué es lo que están haciendo? Un placer servir a Dios por esta plataforma. Gracias, Jorge, por la invitación de hacernos parte de la emisora, de este segmento. Y el tiempo que Dios lo permita, aquí estaremos con la misma fuerza, la misma pasión, el mismo compromiso, la misma disciplina y la misma entrega. Un gran abrazo y nos vemos más tarde, ¿cierto? A las 6. Un gran abrazo en Cristo Jesús para todos. Feliz tarde.